Bueno, entonces, buenos días Ana Judith y buenos días Mauricio. Mi nombre es Claudia Rueda, yo soy ginecóloga y obstetra en la Universidad Nacional de Colombia y hoy tengo el gustazazo de hacer ecografía de detalle anatómico fetal, 3D, 4D, High Definition, todo depende de lo que se deja hacer el bebé en OIG. Bueno, para hacer esa ecografía necesitamos 4 cosas: un buen equipo, una persona que la sepa hacer, una bonita así como tú, que no tenga mallas, que no sea obesa, mórbida, porque a veces no, cuando es muy gorda, pero muy, o sea, ya es obesidad mórbida, no se ve nada. ¿Qué más? Cuando el bebé no se deja ver, cuando se voltea, pues uno generalmente en esta gestación no se mueve mucho, entonces hay que tenerles paciencia. Si está de espalda, pues al principio le vamos a ver la espalda, pero ellos generalmente dan mucho bote. A veces en esta gestación no creo, pero a veces hay que hacerlos salir, que coman algo, que vuelvan para esperar que el bebé cambie de posición. Bueno, como tienes 5 meses de embarazo, tu bebé ya está completamente formado, pero todavía está flaco. ¿Sí? A los 23 semanas el bebé está pesando más o menos 1 libra. ¿Sí? Es largo, sí es chiquito. Entonces cachetes, 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 así como los de la foto no le van a ver. Vamos a verlo más flaquito por lo que es ahorita. Entonces esa es la carita. Mira, ya empezamos mirando hacia arriba. Lo que pasa es que tienen la cara, si te das cuenta, en donde la placenta. Mira, esta es la nariz. Dime. Ella le descubrieron 3 miomas. Ah, bueno, ya ahorita nos miramos. Como que se creció un poco. Esos van a seguir creciendo. Sí. Entonces ahorita los miramos. Ahorita estoy tratando de que separe la carita de la placenta, porque si no le voy a ver, cuando le tome la foto, solo la placenta encima de la cara, que es como una masa, o sea, como si lo estuviera tapando con una almohada. Entonces que ahí se ve la almohada encima. Esta es la frente, solo se le ve la frente y esa es la almohada. Pero ahorita que se la quite o que se corra un poquito, ahí corrió la carita. Bueno, vamos a empezar y ahorita ya miramos qué se corta. O ella. ¿De entrada quieres saber eso? No, No he mirado. Es que si uno mira, de entrada se deja ver. Es un niño. Es pipí y bonitas. Ay, no. Sí. No está. ¿Cómo sabes? Porque tiene pipí. No, ¿cómo le diste? En la mitad de las piernas. Pero fíjate que ahora la cerró. No, pero cuando son niños eso es... Cagaste. Ahorita que las abra, le tomo la foto, la evidencia. Ahora se lo puedo comprar aquí. ¿Sí? 2017 ya. A mí me llegó aquí. ¿Sí? Porque tengo 2 hijos. Ay, yo me iba a comprar, pero es que estamos hoy supuestamente en promoción. Le digo, hoy no compramos porque hoy sabemos si es niña, entonces. Pero igual está muy chiquito, no me para jugar FIFA con niños. Claro, esta es la cabeza del bebé. El bebé está transverso, polo cefálico a la izquierda. Diámetro biparietal 56,6. Occipito frontal 75,2 y todo el redondel de la cabeza 213,1 para 23 semanas y 3 días. Tienes malas cosas. Tienes 6 días de noche, ¿sabes? No, eso es por las medidas, ¿no? Ella puede caer bien las cuentas, pero el bebé puede ser más cabezón. No. Pero un poquito, estamos hablando de días. Las medidas nunca son 90, 60, 90, o sea, es muy raro que alguien tenga exacto. ¿Y estas tablas se comparan además con niños americanos? Son más grandes. Que son más grandes. Es que se mueve mucho. ¿No me ha dejado? Pero mira, porque ella dice que yo no siente nada. Porque está muy chiquis. O sea, tú sí golpeas, cuando golpean la pared del útero es que sientes. Y ellos se mueven mucho, pero no están golpeando todo el tiempo. Ella dice que a veces siente como quemones en la piel. Atrio 6,1, pero eso es por el estiramiento de la piel, no es por el movimiento del bebé. Los movimientos de los bebés se sienten así. Algo así como suavecito. Es que la cabecita, sí. Sí, pero más adelante los vas a sentir. En un mes los vas a sentir mucho. Que todo el mundo me dice, ¿cómo así? ¿Cómo lo has sentido? No, sí lo sientes, pero poquito. Cerebelo. Ese es el cráneo. Todavía estoy mirando el cráneo.
Dentro del cráneo estoy mirando estructuras. Esto es agua dentro del cerebro. Todos tenemos líquido en la cabeza. Este espacio de líquido se llama, sí señor, se llama cisterna magna, mide 7,6, es normal hasta 10, más de 10 ya es mucho líquido en la cabeza. Y este es el cráneo, el hueso. Y este es un pliegue nucal que tienen ellos, o sea, como el gordito de la nuca, que mide 5,4 normal. Cuando eso está muy aumentado, hay una sospecha, pues es un marcador para síndrome de Down, ¿no? Ah, sí, nosotros, el hermano de ella, Yo tengo mi sobrino que sobrinito tiene con Down. Down. Pero mira que no se lo descubrieron sino hasta el día que nació. la mayoría de veces pasa eso, porque no se hace en la ecografía de semana 11-14, que es en la que realmente uno, Sí, la de los 3 meses. O sea, que a mí me hicieron De la nuca. ¿Sí? Este es el cristalino. Claro que es que la probabilidad de tener Down es 1 en 2000, ¿no? Esto es una lotería. Sí, Diámetro interorbitario externo 37,4. Ese es el cristalino. Dentro del ojito. Y el otro cristalino. No nos ha querido voltear, bebé. Gírate para allá. Gírate. Sí, gira. Gracias. Bien girado. Pero con la espaldita más hacia acá. No, se va a decepcionar. No, ahorita la pongo a girar. ¿Por qué? ¿Quería niño? Mi mamá sí. Ella No, tu mamá sí quería niños. Pero mi mamá ellos son sí. solo. Pero te cuento que se volteó. Ah, La oreja. Ay, sí, Mira mira. la orejita Tiene unas cositas. y la manito. O sea, la manito la tiene ahí Acá donde en tiene. la oreja. Mira, mira cómo la abre. para educar ese. ¿Qué? No. Volteate otra vez de frente porque se me volteó. Ah, chino, ¿verdad? La cara no ha querido, pero es también por culpa de la placenta. Y ya estás 100% segura de que es niño. Sí, pero ahorita sigo con la... Yo pensé que la máquina de te No porque tenía pipí. Este es la otra orejita. Mira. Entonces ya se volteó de espalda. Acá había una y esta la otra. Acá seguimos con la carita a ver si me la quita de la placenta. Estaba mirando de frente, pero tenía la placenta encima. Y con la placenta, Ay, ¿qué es eso que te mueve? el corazón. El corazón es Ah, uno le estás de los- tomando como de arriba. no como cortando el corazón por toda la mitad. Ah, Le estoy cortando el tórax. Lo estoy haciendo sí, así. sí, sí. Por todas las 4 cámaras que es donde se ven las 2 aurículas y los Sí. 2 ventrículos. Diámetro transverso del corazón 23,1. El corazón es de los órganos más importantes de ver porque es la malformación congénita más frecuente. Ángulo cardíaco 41 y la más importante de diagnosticar para mejorar el pronóstico. Eso es Doppler. Entonces lo que se ve es como, el Doppler pinta lo que se mueve, ¿no? Es que se moverá dentro del corazón, pues la sangre. Entonces vemos cómo va el flujo de sangre de aurícula a ventrículo. Es el aurículo izquierdo, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y cómo no pasa de ventrículo a ventrículo, o sea, no hay soplo. Ah, lo que te llaman, ¿no? El niño con Down, Sí, No. tiene ¿No? vaina por acá, como que se- los niños con Down generalmente tienen cosas en el corazón. Ay, no se desarrolla El 6B o el 6A o pulmonar, aorta y cava, que son los 3 vasos. Los niños con Down tienen mucha cardiopatía. Este es el corazón. Se movió. Frecuencia cardíaca fetal de 141 latidos por minuto. Este es el estómago. Todo lo que esté negro es líquido. Y ellos tragan líquido, por eso el estómago se llena de líquido. Esta es la cintura. Circunferencia. Uy, está grandísima. Otra vez. ¿Está tan gordita? Circunferencia abdominal 199,8 de la sangre para 24 semanas. La entrada del cordón umbilical, un riñón, mira, esto es chichi. Le sale el riñón.
Este es el otro chichi. Ahí están Eso los dos dónde riñones. sale. Parecen unos ojos de un búho, mira, parece un búho. Sí. Así lo describen la imagen decorativa, como los ojos de un búho. Y este es la pelvis renal, el chichi. La vejiga. Todo en ecografía tiene un seudónimo, ¿no? Que es el signo de la tortuga, porque pues no se ve así. No sé. Bueno, yo le vi ahorita el pipí. Ahora se ve, ay sí, ya lo acabé de volver a ver. Ahí tiene las piernas Roigi juntas. Y aquí medio abrió las piernas y apareció pipí Ah, y ya. bolas, vejiga. Pipí, bolas, vejiga. Creo que es prudente, está así. Muy decente, muy decente. Pero de todas maneras aquí vas a mostrar, ¿no? Sí, mire, sí, mire. Otra vez. O sea, ahí no hay nada que hacer. Es mío. Uy, ¿me queda compartir? Yo tengo dos niños. Sí. Ya, me llegó hoy el de FIFA. Se lo compré Sí. en Falabella en un Black Friday. Ah, yo estoy muy para verla comprando, ¿no? Ahí hay madrugada. Todavía había más de los valía como 100, 200. Fue 44, no, pero el de lujo. Porque Sí. yo lo compré en 140. Sí. Pero en el Black Ya Friday. te dije. Entonces vamos ahorita. Hay de lujo y hay de. Yo compré el normal. Y lo compré en Falabella. Es que ellos le suben el precio para. Tibia 34.3. Esas son, esa fue la que yo la de acá. Las de la pierna. Peroné 34.7. Los que están al lado de los pies. Mira los pies. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, se me tiene que creer, ahí ya movió el pie. Sí, es bien abstracto. 1, no, no es abstracto. 2, 3, 4, 5. Pero hay que estudiar Hay que un poquito de mira la orejota. Oye, ¿y la cara? Porque así tenemos que ver dónde está la oreja, pero la cara. Miren la orejita. La cara ya no está. La cara está Sí, allá. allá. Y esta es la placenta. No requiere. No, pero tranquilo, que no se deja. Es sorpresa. Eso no, eso se deja, toca tenerles paciencia. Ya sabemos que. Si ustedes dicen vengo con afán, menos. Ah, no. Húmero, por eso es que hay que tener mucha paciencia. Y cuando vas al post es con afán, por eso si no se deja, no se deja. Sí, Húmero no. 37.4. Son 10 No, sí. minutos. Sí, Porque yo también atiendo por. Es que ni las dejan vestir, les la pasan la ropa ya para que dicen no, bueno. Es que programan cada. Cada 10 15 minutos, sí, es muy rápido. Es que pagan 20 minutos por programa. No. Y a los especialistas le pagan 80 horas, entonces imagínate cuántas hay que hacer por hora. Cubito 37. Ah, sí. No, yo pues a veces los entiendo, pero caminando la da como rabia. Como Sí, pero es que es tenaz. No, igual no significa no atender bien. Pero Sí. uno puede hacer una ecografía bien hecha en 20 minutos. Aquí es porque le estamos esperando que se mueva para verle la cara. Radio. Ya le medí todo. Vamos a buscarle las dos manos. Radio 32.5 porque los pies ya, mira, ahora se cogió. Aquí está la mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, sí, ya vi. Esos son los nudillos. Como 2, si 3, fuera- 4, 5. Una mano cerrada. ¿Y los pies no los viste? No, porque pues Pues, sí, tú la imagen, contaste. pero no. Mira, Sí, mira, no, mira no, los no. pies. No, así como que, uy, sí se ve exactamente, no. Ok, los pies se cuentan mejor los dedos en 2D que en 3D. Mira, ahí se ve un pie. Este es un pie. Esa es la mano. Que acá se ve otro pie, pero hay ya, dos ya, no ya, ven. sí. Como con la mano así. Tiene las piernas cruzadas. Sí, Y una sobre la otra. Me falta la cara. ¿Y por qué 3D tan chiquito? Porque no sabíamos cómo estaba, como en las otras no nos Eso habían se llama enseñado. detalle, lo que vieron haber pedido. Ah, no, pues no sabíamos lo que estaba pedido. ¿Por qué? Bueno, ahí está la 3D. Mira la nariz, Ujú. el labio arriba, el labio abajo, pero son muy planas las fotos. ¿Por qué? Entonces son chidos.
Bueno, yo más que quería ver. Quería detalle. Acá está el mioma. Acabo de encontrarme un mioma. Y otro. Uno adelante y uno atrás. Tiene un mioma corporal posterior. Ahorita busco sus más. Este está detrás del bebé. Detrás del útero. Este no va a molestar para nada. De 35,8 por 36. Más o menos así. No, el de adelante es el que te ha dicho. El de adelante es este. Mira, se ve una pelotita ahí. Qué machito. De 26,8 por 29,5. Acá hay otro. Corporal intramural anterior y el primero que te digo intramural posterior. Y ese es más grande. Es que hay dos adelante. Está llena de pepitas. 36,7 por 33,5. También anterior. Vamos a verle la espalda. Que se volteó. Se atravesó y se volteó. A verle la espalda en frente. Se deja por aquí, porque quiere. Ahí se le ve la escápula. La escápula, mira. El omoplato que uno le dice, ese huesito de acá. Este es el cuello, la columna cervical. Esta es la base del cráneo, mira los huesitos del cráneo separados. Las costillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y la columna. Así, esa es entre. Y acá es el final de la costilla. Ahí debería tener la cara, pero no. Y ahí es donde se ve lo de la espina bífida. Este es el final. Acá normalmente es donde se rompe la columna, cuando hay espina bífida, ¿no? No, ahí se ve perfecto el final. La curvatura de la columna y termina en puntica, en el coxis. Está muy bien tu bebé. Ahora, queremos verte la carita, papá. Ya se separó de la placenta, pero ahora tiene las manos en la cara. Esta es la... Se me pegó. Esta es la mano, ¿no? Sí. Pero solamente un ojo, la boquita sí. boquita y un poquito de cachete. Vamos a ver. Esto te duele a ti, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es tratando de que sienta como un terremoto. Así como cuando tú te ríes, también me sirve. Mira cómo te hace. Sí, mira cómo se ríe también allá. Lo que me da nervios que me da, no sé, eso me trae más a todo. Pero eso no le hace nada al bebé. No, yo soy toda, no, que me, no sé, que Mira cómo tiene la mano. Espérate cuando el médico lo coja. Hágate, cuando te puedan hacer Leopold, todavía no te hacen porque está muy chiquito, pero cuando lo coge y los balotea. Sí. Que yo soy ginecóloga, ¿no? También, entonces no soy radióloga. Yo sé que te lo van a coger duro. Incluso lo mueven más cuando tú te ríes que cuando yo te muevo. Ay, voltea la cara para este lado. Ya, No. ya se Ya está jugando. Ay, no. Mejor el hermanito mayor, hombre. Que yo me quedé con dos hombres, ¿no? Sí. Ya. Yo lo vi. Sí, Como que entre más le dicen, más se pasa la cara. Ay. Está el perfil perfecto. La mano arriba, pero mírale la nariz. Se ve muy planito, pero es normal por la edad que estás en. ¿Cuándo sería recomendable hacer otra así? 3D a las 28, porque como que es la placenta anterior, siempre se va a poner la placenta. Y entre más grande, sí, no, 2. Dos. Mes y medio. 2 meses, a 2 meses es.
Estaría bien. A finales de enero. Mírale ese pipí ahí abierto. Ay, no, ese no es un pipí. No, sí fue súper. Bueno, ahí se cerró la pierna. Ahorita abrió las piernas. Ya Mira, está como. ya perdió la peli. Mira cómo se Ya coge sí. la mano ahí Mira lista. cómo se ve. Pipí. ¿Alguna duda? Por eso les dije desde el principio que estaba segurísima. Que cuando se ve el pipí, es pipí. Ay, porque a la carita. Ay. Pero no para el otro lado, ¿no? Sí se está Oye, pero tú moviendo. dices que no se mueve y no me hubiera dicho cómo se mueve para todos lados. Ay, 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 ay. Ahí está haciendo. Mira cómo mueve la boca. Te falta cachete. Se ven las suturas de la cabeza. Ah, bueno, por eso sí se le cierran hasta la. ¿Qué? A estas suturas. El cráneo viene separado. Tiene una fontanela y viene separadita. Eso es para permitirle el crecimiento del cerebrito. Ellos son recabezones cuando nacen, ¿no? También. Y van moviendo la cabeza. Eso es muy delicado cuando nacen, ¿cierto? ¿No? Pues obvio, no lo van a dejar caer y pegar en la No, cabeza. una conocida cuando nació yo, que no hay como que fue muy duro, la cabecita se le descuadró, como se le torció. Hay una enfermedad que se llama craneosinostosis que tu bebé no tiene. Eso también se puede ver cuando uno valora eso. Que las suturas no las tiene, que están cerradas. Otra no hay otra que tienen problemas de los huesitos que uno los toca y se fracturan. Pero eso es rarísimo. Y uno ve las fracturas en útero. O sea, se empiezan a fracturar desde la barriga nada más con tocarse ellos mismos. Entonces uno ahí ve el fémur fracturado, uno se sabe los huesitos fracturados. Tu bebé está perfecto. Esas cosas son raras. Mira el cuello. Una orejita. Las orejitas sí se le han visto perfectas. Y la otra orejita. Se ven orejones ahorita porque no tienen casi todavía cachete. Carnecita todavía. No, pero está grande. O sea, de barriga está súper bien para el tiempo que tiene. La placenta es corporal anterior, no, ya tomé fotos con un grosor de 32, 4, uno puede hacer 3 en cualquier momento, ¿no? Pero pues obviamente depende de la edad gestacional se van a ver las imágenes. Sí, claro, entre más semanas a... Generalmente esta edad piden detalle, igual yo te hice detalle. Y después piden la... Contigo no te recomiendo que te demores tanto en la 3D por la placenta y los miomas. Entonces, la placenta siempre va a estar antes del bebé. Entonces, si el bebé se voltea, va a tener la placenta encima. A las 28:30 máximo. Si la quieres volver a hacer. Porque realmente es para fotos. Índice de líquido amniótico de 18:3, para tener más fotos. O sea, no es para saber qué viene bien o mal. Era esta. ¡Ay! Ya me perdió. ¡Ay, ahí está! Y además, ¿cómo se mueve tan rápido? ¿Cómo no cogerlo ahí? Mira la oreja. Mira ahí. Cuando se volteó de frente, se puso la mano encima. Muy bien. Sí, se le ve la orejita. Pero siempre ha estado así. De frente, no nos ha querido posar. No, está. Y ahí también está de lado, con el brazo encima. Ahí No, está bueno, moviendo la boca. Ya como mueve la boca. Y tiene el brazo así. Ah, no, eso sí, el equipo todavía no ha llegado. No ha llegado eso. hasta esa tecnología. No. La familia de ella, muchos tienen ojos claros. La familia de mi esposo también, sí, salieron igualitos a los otros. Entonces después cargan el morenito como Miren las que... pestañas. Sí, ya se le ven con estas rayitas que salen del parto.
Ahí ya se ve más la carita de frente. Ahí tiene un dedo así, ¿no? Sí, tiene como... Este es un dedo. Sí. Algo sé. Mira, esta es la mano. Pues está haciendo cara como de serio. Y la otra mano acá arriba. No, que toca ahí. Sí, pero sí se ve la carita. Sí, como bravo. Ah, está atravesado también, ¿no? La cabeza está acá y el cuello está allá. Entonces más bien por la posición. ¿Dónde está la paisita? Sí, donde tengo el traductor. Mira, mira ese mal genio que hace. Mira, mira. ¿De cuánto no? Ah, Mira, mira, mira esa cara de bravo. sí, qué cara de bravo. Uy. Creo que no le gusta madrugar. Sí. No, pero yo sigue durmiendo adentro. Eso no lo despierta. Pero como tú lo estás ahí No, apretando, no se pero incomoda. no, apretando a la mamá, ¿eh? No, él está lejos. Pero igual dirá porque Él siente la emoción de ustedes, las voces. Mira el brazo y el brazo. Sí, entonces sí, es increíble. Ay, no te acerques tanto. Ahí estamos de frente. Ahora lo único que como que pensaba Ah. a ella, sí. Es hambre. Porque hasta le digo que ella no la sé, que está bien. Pero es un caballero. Sí, ya me lo han dicho. Tú como dices que sí estoy segura, sí estoy segura. Pero si quieres pues volver a mostrar. Claro, quiero mostrarlo en 3D, pero si me deja. Porque yo soy más grande y la muestro mejor. Por ahí entre las piernas, vamos a ver si alcanzo. Es que tiene ahí sí cierra las piernas, ¿no? El caballero. Ahí sí le alcanzan a ver son las bolitas asomando. El pipí está más adentro. Pero mira las bolas. Bolas. Las piernas hacia arriba. Sí, las piernas cerraditas. Ay, ahí está el pipí. Y el cordón lo tiene al lado también. Pues, ¿dónde está más adelante? Pipí, bolas. Igual no sé, tus amigos se le ponen. Sí, ya está viendo como. Ya mucha gente nos había dado la. O sea, quiere niña y le compró la primera moda azul. Ah, ya. O sea, ya lo supone. Y el regalo que nos dio la vecina. Y la vecina nos dio un regalo de niño. Yo no sé qué es, pero yo creo que es niño. Ya con ese día nos dejó. Yo tengo niños. Esos son una maravilla. Lo que pasa es que uno consigue más cosas bonitas de niños. Podemos No, liquear pero más. ella que. No, yo siempre quise un niño. Yo sí siempre Pero quise vayan un a niño. Sara Baby. Pues ahí lo tienes. Sí. Sara, le compré chaquetas de Giner Fotos. Desde chiquitico. Así como de- En Sara Baby es divino. Mira la nariz. Mira esa nariz tan linda. Esta me gustó. Esta Es chica- una que Sí, te digo. porque está separado. Espérate, le pongo high definition y vas a ver cómo quedó. Mira. Esa me gustó. La naricita. Mm. Sí, además lo de tu prima, Canadá. No, y después vas entonces al Black Friday de Estados Unidos. Como yo hacía ese año, no fui. Y Tommy y todo. Ah, no sé. Súper Ya vi regalado. ella y ya está loca porque le dije que solo para todo el mundo regalo. Pasa al principio, ¿sabes qué? No terminas por castillo lindo, pero lo mejor en la comodidad. Sí. O sea, la idea es que estén cómodos. Sí, yo. Muy bien. Bueno, los felicito súper bien. Gracias. Gracias.
Es un hermoso niño que pesa 636 gramos. Más de una libra. Te dije que te debía pesar una libra y pesa un poquito más de una libra. Me da para el 30 de marzo, por las medidas que le acabé de hacer, percentil 81 de crecimiento, o sea, viene grande para hacer. Así, igual ellos se emparejan como por acá, ¿no? Pero así vamos para más de 3.500 al par, si sigue así. Pero no, al final miras cómo vienen emparejando. Ok. Bueno, ¿Tú qué opinas de esos miomas? no, para nada van a molestar. No. Qué bueno.